Buenos días, bienvenidos a la sesión de asesoría académica del curso de física correspondiente a la semana 7. Estoy para resolver sus dudas de teoría, de práctica o cualquier tema que ustedes quieran preguntar con respecto a las 7 primeras semanas del curso en este ciclo. En caso de no haber participantes, resolveré los problemas en orden secuencial. El ritmo de trabajo va a ser un problema cada 15 minutos. Un problema primero domiciliario y luego un problema de clase. Insisto, si no hay participantes, resolveré problemas domiciliarios. Ok, esta es la primera pregunta de domicilio. Solamente el enunciado, por favor, en un minuto. Este es el enunciado. Un bloque se mueve por un plano inclinado 37 grados sobre la horizontal, bajo la acción de las fuerzas que se muestran en la figura. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Vamos a resolver en orden secuencial. Romanos 1. La fuerza horizontal F1 realiza trabajo de 32 joules si el bloque se desplaza 1 metro. Hacemos el cálculo, ¿no? El trabajo hecho por una fuerza es la fuerza multiplicando por la distancia en el eje X, o la proyección de la fuerza en la distancia, como quieras hacerlo. En este caso, la fuerza es 40. La distancia proyectada en la horizontal es 1 metro por 4/5, por coseno de 37 grados. Y eso es 32 joules. Verdadero. Cualquier otro método que uses es válido si llegas a la misma respuesta. Listo. Romanos 2. La fuerza perpendicular al plano F2 no realiza trabajo. Verdadero. Toda fuerza perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo, porque el trabajo es fuerza por distancia por coseno de tita. Tita es el ángulo entre la fuerza aplicada y el desplazamiento. En este caso es 90 grados y coseno de 90 grados es 0. El trabajo es 0. Verdadero. Y finalmente, Romanos 3. La fuerza paralela al plano F3 realiza un trabajo de 20 joules si el bloque se desplaza 1 metro. Eso es falso, ¿no? Si tengo una fuerza de 30 newtons y en esa misma dirección, paralela a esa fuerza, el cuerpo se desplaza 1 metro, el trabajo hecho por esa fuerza F3 es fuerza por distancia, por coseno de 0 grados. 30 por 1, 30 joules, y eso es falso. La clave a esta pregunta es de enano. Si ingresan, simplemente me lo hacen saber. Yo estoy presente, ¿no? Cualquier duda que tengas con respecto a esta semana o cualquiera de las semanas anteriores, ¿no? Las 7 primeras semanas del curso de física. En caso de no haber participantes, voy a resolver la pregunta 1, pero ya no domiciliaria, sino el ejercicio de clase. Estoy viendo si hubiese algún participante. En todo caso, si entran, simplemente activen su micro. En caso de no poder hacerlo, pueden dejar la pregunta en el chat. Yo lo veo, la solución de un problema que me tarda más o menos 5 minutos.
Y si no hay participantes, continúo con la pregunta número 2, pero esta es de clase. Con respecto a los conceptos de trabajo y energía, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Vamos a hacerlo por partes, ¿no? Igual que Romanos 1. El trabajo realizado por las fuerzas que se oponen al movimiento de un cuerpo es positivo falso. Las fuerzas que se oponen al movimiento realizan un trabajo negativo. El ejemplo clásico es de una pelota. La fuerza de fricción se opone al movimiento. El ángulo entre la fuerza de fricción y el desplazamiento es 180 grados. Por eso el trabajo hecho por la fricción es fricción por la distancia por coseno de 180 grados, que es menos 1, ¿no? Negativo. Romanos 2. La energía cinética de un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme es constante. Eso es verdadero. Obviamente, de la definición de energía cinética, ¿no? Esta es un medio masa por v velocidad al cuadrado, y entonces la masa no va a cambiar, un medio es una constante. Si la rapidez se mantiene constante, entonces la energía cinética también debe mantenerse constante. La respuesta correcta a Romanos 2, verdadera. Esa sí es una aseveración verdadera. Finalmente, la respuesta a Romanos 3. Un proyectil lanzado con un cierto ángulo de tiro posee solamente energía potencial gravitatoria cuando alcanza su altura máxima. Eso es falso. Cuando un proyectil alcanza su máxima altura, la velocidad en el eje Y es cierto que es cero, pero nunca deja de tener una componente vertical de la velocidad. Se mantiene constante esta componente, la componente horizontal, nunca deja de tener una componente horizontal que se mantiene constante desde el inicio del movimiento, se mantendrá constante, por lo que siempre va a tener energía cinética. La respuesta en este caso para Romanos 3 es falso. Y para toda la pregunta, la clave es A, de avión. Me detengo por si hubiese algún participante que desee hacer una pregunta. He hecho la primera pregunta, tanto de domicilio como de clase. La teoría de esta semana, ya que no hay participantes, voy a hacer una rápida mirada de 5 minutos de los temas involucrados. Son los conceptos de trabajo mecánico y también se asocia esta semana la energía mecánica. Se define, esto hace un profesor de teoría, se define un trabajo mecánico como la fuerza paralela al desplazamiento, esta fuerza horizontal, por el desplazamiento. En ese caso, a la fuerza aplicada y la distancia forman un ángulo de 0 grados. En el caso general, una visión más amplia ya, en el cual se aplica una fuerza F que forma un ángulo θ con respecto a la dirección del desplazamiento, en este caso el desplazamiento está esquematizado por el vector de azul horizontal, se determina, se halla, se calcula la proyección de la fuerza en la horizontal. El gráfico, esta será F coseno de θ. Y de la definición previa al trabajo, el trabajo es fuerza horizontal, que es F coseno de θ, se ha puesto entre paréntesis por la distancia. En el sistema internacional, el sistema que trabajamos en física, esto se expresa en fuerza Newton por distancia metros. Al producto Newton por metro se denomina Joule.
y se representa por la letra J, ¿no? El comentario o leyenda, F es la magnitud de la fuerza, que es constante, ¿ah? T es la magnitud del desplazamiento, tita es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, vectorialmente hablando, ¿sí? Algunas observaciones son relevantes. Si la fuerza no produce un desplazamiento, entonces el trabajo es cero. Tú puedes cargar a tu sobrino, ¿no? Coger un objeto y no moverte. Cierto que para tener el objeto sujeto o un niño agarrado, soportándolo, tú tienes que aplicar una fuerza. Pero si no te mueves, si no haces un desplazamiento, el trabajo es cero. La segunda es la esencia misma del trabajo, ¿no? Si la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, el ángulo es cero. En este caso muy particular, el trabajo es fuerza por distancia. Rojo, la fuerza, azul oscuro, la distancia, y entonces el ángulo entre ellos es 0 grados. El caso que siempre se debe entender es que si la fuerza tiene dirección opuesta al desplazamiento, el ángulo entre rojo y azul es 180 grados o pi. El trabajo será fuerza por distancia por coseno de 180 grados, que es -1. En este caso, el trabajo hecho por la fuerza, como se puede observar, es negativo. Y lo último, si la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, entonces el ángulo entre rojo, la fuerza, y el desplazamiento azul oscuro es 90 grados, o pi medios. Entonces, el trabajo es fuerza A por distancia por coseno de 90 grados, que es 1, por lo que el trabajo es cero. La última acotación con respecto a esto, si tengo varias fuerzas que producen trabajo, ¿no? El trabajo de la fuerza resultante es igual a la suma de los trabajos parciales de cada una de las fuerzas individuales. Es decir, si una fuerza total es F1 más F2 más F3 más la enésima fuerza A, el trabajo total hecho por la fuerza resultante es la suma de los trabajos individuales. El trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3 hasta terminar con el trabajo de la fuerza IS. ¿Sí? También se pide que un estudiante entienda y sea capaz de calcular el trabajo realizado por una fuerza de tipo variable, ¿no? Una fuerza en el cual su magnitud y su dirección cambian, ¿no? Y o su dirección cambia. En este caso, el trabajo lo calculamos hallando el área bajo la gráfica de la fuerza en función de la posición. Claro, siempre que la variación de la fuerza sea simple. Si no, ya es un caso más complicado. No se puede hacer a nivel de pregrado. El caso más simple de observar es el trabajo hecho por una fuerza elástica. La definición, la fuerza elástica es K por X, ley de Hooke. Y si yo hallo el área bajo esa gráfica, lo que está de amarillo, tengo el trabajo hecho por la fuerza, ¿no? Como es un triángulo, el trabajo es base por altura entre 2. Base X, altura K por X, entre 2. ¿No? Si multiplico los términos para hallar área de este triangulito, tendré el trabajo hecho por esa fuerza de tipo variable. Un medio K por X al cuadrado. Hasta ahí una primera parte. Y se termina con el valor de potencia media. En los temas previos no se ha usado el concepto de potencia. Potencia es el trabajo realizado, sí, pero se asocia con el tiempo. El cociente de trabajo entre tiempo se denomina potencia. Una definición equivalente para la potencia media es la fuerza horizontal en la dirección de la velocidad. Lo que hacemos cuando pedaleamos con una bici, ¿no? La potencia se determina hallando la fuerza horizontal, la fuerza paralela, por la velocidad media.
También hablamos de la potencia instantánea. Cuando la velocidad varía como función del tiempo, yo puedo calcular la potencia en un instante. En este caso, la potencia media es la fuerza en un instante por la velocidad en un instante. Listo, es la primera parte de la teoría. Si no hay participantes, parece que ese es el caso. Voy a continuar resolviendo los problemas. En este caso, continuamos con problemas domiciliarios y es tiempo de hacer la pregunta número 2, a continuación natural, ¿no? El enunciado brevemente, en un minuto, en el sistema mostrado en la figura, el bloque B se desplaza medio metro verticalmente hacia abajo. Determine el trabajo realizado por la tensión de la cuerda sobre el bloque B. Observación: desprecie todo tipo de fricción y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Listo, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton considerando un sistema. Lo aplicamos como sistema y entonces tengo la masa por la aceleración de este sistema. Esto tiene una masa de 4 y esto tiene una masa de 1. 4 más 1, 5 veces A es la fuerza en la dirección del movimiento, 40, menos esta fuerza que se opone al movimiento. Si esto es 10 newton, la componente 10 newton es vertical hacia abajo, la componente de peso en la dirección de la superficie es 10 seno de 37 grados. Se va a oponer a ese movimiento. No va a ayudar, se va a oponer. Por eso se resta. Aplicando es suma de fuerzas 40 menos 10 seno de 37 entre 5. Numerador 34, denominador 5. Esa es la aceleración del sistema. Ahora, aplico solamente para el bloque de masa 4 newton, 4 kilogramos. El peso vertical hacia abajo, 40, menos la tensión hacia arriba, debe ser la masa por aceleración. Si yo cambio valores, la tensión será 40 menos masa 4 por la aceleración que calculé en la parte superior. Operatividad, esto es álgebra pura aritmética, ¿no? Y eso es menos 64 quintos. Verifícalo con paciencia, por favor. Para terminar, parte final ya, me piden el trabajo hecho por la tensión. La tensión es vertical hacia arriba, ¿no? El peso es vertical hacia abajo, el ángulo entre ellos es 180. El trabajo se da la tensión por la distancia por coseno de 180, que es menos un negativo, ¿no? La tensión la calculé en la línea anterior, menos 64 quintos por la distancia medio metro y tengo la respuesta, ¿no? Observa que es menos 6,4 joule, la respuesta E de enano. Espera un minuto, porque vuelvo a repetir, yo hago un problema cada 15 minutos. En caso de no haber participantes, en caso que hubiese un participante, sesgo sobre él o los participantes, atiendo sus preguntas. Pero la disposición de la dirección académica es, si no hay participantes, los profesores deben hacer los problemas primero domiciliarios y, si hay tiempo, hace los problemas de clase. Yo espero la participación de los alumnos, pero en caso que no participen, hago de todas maneras los problemas, ¿no? Bien, esperé un minuto y ahora explicaré la solución del problema de clase número 2.
Primero el enunciado, por favor. Una caja de 45 kilogramos de masa se desplaza 6 metros bajo la acción de una fuerza F horizontal con rapidez constante sobre una superficie horizontal rugosa. Determine el trabajo desarrollado por la fuerza F. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Obviamente el peso es vertical hacia abajo. La masa es 45 kilogramos. El peso es 450 newtons. Como está apoyado sobre una superficie, esta le aplica una normal vertical hacia arriba. Adicionalmente, se debe hacer una fuerza externa F horizontal hacia la derecha y para que se mueva con una rapidez constante se debe aplicar una fuerza de fricción que por teoría debe ser igual mu por la normal. La normal debe ser 450. ¿Por qué? La sumatoria de fuerzas en la vertical en el eje Y debe ser cero, lo que me lleva a deducir que el valor de la normal es 450. N menos 450 debe ser cero. Eso me dice la segunda ley de Newton. Además, la fuerza de fricción es mu, coeficiente de rozamiento por la normal. Me dan como dato, revisen, el dato es mu igual a un tercio. Un tercio por 450 tengo el valor de la fuerza de fricción. Para un cuerpo que se mueve con rapidez constante, MRU, la sumatoria de fuerzas en el eje X en la horizontal es cero. Entonces la fuerza F menos la fricción deben ser iguales a cero. No hay no hay aceleración en ese eje. Concluyo que el valor de la fuerza aplicada a la derecha debe ser numéricamente igual al valor de la fuerza de fricción que se aplica hacia la izquierda. Ambos deben valer 150 newton. Finalmente, resolvemos el problema, ¿no? Porque me dicen, ¿cuál es el trabajo desarrollado por la fuerza F? El trabajo es fuerza por distancia. La fuerza a derecha, la distancia también a derecha, en la misma dirección. Y esto es 150 por 6. La respuesta es 900 joules. Cualquier duda, por favor. Estoy ingresando cada 5 minutos en el tiempo libre para ver si algún alumno dejó alguna observación. He hecho recién 2 problemas, 2 preguntas, y entonces, si no hay observaciones, voy a esperar que la primera media hora hago solamente los 2 primeros problemas. Domiciliarios, primero, y como complementación, por default, la pregunta de clase. Yo hago por un método, cualquier método que haya hecho el profesor en la sesión de teoría es válido. Lo que no puede cambiar es la pregunta, la respuesta. Bien, la teoría ligada a este tema, luego de trabajo que ya vimos en los primeros 5 minutos, esta semana también se revisa los conceptos de energía. La energía es una palabra creada por los físicos para decir que un cuerpo o sistema tiene capacidad de realizar trabajo. La energía de un sistema siempre es igual al trabajo que ha recibido el sistema. Hay 2 tipos de energía, ¿no? Aquello que asocia su posición, ¿no? Y se le denomina energía potencial. Y aquella asociada con su velocidad, son diferentes los estados de movimiento, se denomina energía cinética.
La energía cinética se define como la mitad de la masa del cuerpo por la rapidez al cuadrado. Hay varias observaciones con respecto a esto, pero lo fundamental es que un mismo cuerpo puede tener diferentes energías cinéticas. Relevante el teorema del trabajo y la energía. Si yo hago un trabajo sobre un cuerpo, esto se expresa como un cambio en su energía cinética. El trabajo hecho por una fuerza F es energía cinética final menos energía cinética inicial. En el esquema se ve que si yo aplico una fuerza A, inicialmente el cuerpo tiene una velocidad V sub 0, digamos 2 metros por segundo. Al aplicar la fuerza, lo que se observa experimentalmente es que la velocidad aumenta. Si el trabajo es positivo, la velocidad aumenta. Si el trabajo es negativo, como las fuerzas de fricción, ¿no? La velocidad disminuye hasta que la pelota se detiene, ¿no? Normalmente en una pelota se puede visualizar que la velocidad varía de 5 a 4, 3, 2, 1, 0. Y finalmente, luego de recorrer algunos metros, se detiene. En ese caso se detiene porque el trabajo es negativo y eso se expresa haciendo, produciendo, generando una disminución en su energía cinética o en el valor de su rapidez. Con respecto al tema de energía potencial, se consideran dos tipos de energía potencial. La energía potencial gravitatoria asociado siempre a un nivel de referencia cero, con respecto a esto, aumenta 5, 10, 15, 20 metros y aumenta la energía potencial gravitatoria. Defino el nivel de referencia. Para sistemas elásticos, como una banda elástica, una liga o un resorte, también se da un nivel de referencia en el cual la energía potencial es cero. Cuando se comprime o se alarga, tendrá este cuerpo elástico, se tendrá otro tipo, otro valor de energía potencial elástica. En este esquema se muestra que si yo tengo un nivel de referencia, cualquiera, esta línea punteada, con respecto a este nivel de referencia, yo puedo tener alturas positivas, ¿no? H1, 2, 3 metros, o alturas negativas, H menos un medio, menos 2, menos 3, menos 4 metros. En el primer caso, se dice que hay un aumento del potencial o de la energía potencial gravitatoria. En el segundo caso, que hay una disminución de la energía potencial gravitatoria, lo que se dice en la parte inferior, ¿no? La energía potencial gravitatoria siempre es masa por gravedad por altura. Donde la altura se mide, vuelvo a insistir, con respecto a un nivel de referencia. Para sistemas elásticos, la energía potencial elástica es un medio K por X al cuadrado. Tiene el mismo valor que el trabajo hecho por la fuerza externa, ¿no? Pero es diferente. Morado es la fuerza externa, rojo es la fuerza interna, que es la fuerza elástica. Yo debo hacer un trabajo para trasladar esta pelota desde un nivel H minúscula a un nivel H mayúscula. El trabajo es mg por variación de alturas, H mayúscula menos H minúscula. En estos casos se dice que el sistema es conservativo. Una de las leyes que siempre se van a aplicar en esta semana es el principio o ley de conservación de la energía. La energía total de un sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es cero. Se consideran dos casos. Si no hay fuerzas de fricción, la energía mecánica inicial en un punto cualquiera debe ser igual a la energía mecánica final en otro punto cualquiera. Se va a mantener siempre constante, ¿no? Ese sistema se denomina conservativo. Si hay pérdidas por fricción, ¿no?
Para mantener el equilibrio, la energía inicial es igual a la energía final más lo que se pierde, más Q, la pérdida en forma de calor. Concluimos con el teorema del trabajo de la energía mecánica. El trabajo hecho por todas las fuerzas externas es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Esa es la teoría asociada a este capítulo. Si no hay participantes, continúo con el problema número 3. Es este. En principio, solamente el enunciado. La figura nos muestra la gráfica de una fuerza horizontal F que actúa sobre un bloque. Determine la potencia desarrollada por F entre las posiciones x igual a 0 y x igual a 15. Si tarda 10 segundos en trasladarse entre estas posiciones. Obviamente, la fuerza va a estar en un eje. Va a ser de tipo variable, pero está en un eje horizontal. En la teoría se dice, el profesor debe haberlo hecho o hacerlo cuando ustedes tengan la clase, que si yo tengo la gráfica de la fuerza aplicada como una función de la posición para fuerzas variables, aquí es variable por tramos, porque solamente de 0 a 5 la fuerza se mantiene constante, pero luego es variable. ¿No? En estos casos, el trabajo hecho por la fuerza es igual a la suma del área bajo la gráfica. Área 1, área 2 y área 3. ¿No? Yo puedo hallar las áreas, que es un rectángulo 5 por 10, en este paralelogramo, base mayor más base menor, 20 más 10 entre 2 por la base, ¿no? Altura mayor por altura menor entre la base, entre 2 por la base. La fuerza media que llamo. O cualquier otro método que uses, no hay ningún problema si calculas las áreas. Más el área de este triángulo A3. Base 20, base 5 por altura 20 entre 2. Al sumar tengo 175 joules. Finalmente, la potencia es el trabajo entre el tiempo. El trabajo ya lo terminé, 175 joules. Entre 10 segundos, esto equivale a hablar de 17,5 watts. La clave de esta pregunta es la alternativa D, de teta. Cada 5 minutos estoy entrando al chat de la reunión. Si no hay preguntas, por favor, yo continuaré resolviendo los problemas en forma secuencial. Voy a esperar un minuto. Por favor, si ingresan, simplemente háganmelo saber. Si no, voy a continuar con el problema 3, ya no domiciliario, sino el problema 3 de clase. En principio, solamente el enunciado
el enunciado. La figura nos muestra la gráfica de la fuerza F aplicada a un bloque en función de la posición X. Determine el trabajo realizado por la fuerza cuando el bloque se traslada entre las posiciones X igual a 0 y X igual a 12 metros. Ahora se muestra nuevamente una fuerza variable por tramos, ¿sí? Y básicamente lo importante es, vamos a ver, primero la teoría. Cuando se determina el trabajo hecho por una fuerza de tipo variable, basta hallar el área bajo la gráfica. Pero, el pero es con énfasis, las áreas por encima del eje X se consideran positivas y por debajo de las X deben ser consideradas negativas. ¿Por qué? Esta no es un área de geometría, esta es un área de análisis funcional. Esos análisis que vamos a hacer en la universidad, asociado a las integrales, se pide que el estudiante tenga al menos una idea previa. Es decir, el trabajo hecho por la fuerza F debe ser el área 1, positiva A, menos el área 2. Cualquiera que sea el método que uses, ¿no? Es un paralelogramo. Yo prefiero hallar triangulito pequeño, 2, base, por altura 20 entre 2, 20. Más el rectángulo 6 por 20, ¿no? Entre 2, 6 por 10, 60, ¿no? 6, no, 4 por 2, 80. De 2 a 6, 94. Y finalmente este otro triangulito, 2 de base por 20 entre 2, 20. Área 1 es 120. Y el área 2 es base 4 por la altura 40 entre 2. 80. 120 menos 80 es el trabajo hecho por la fuerza F. Y esa es la respuesta. E de enano. Por favor, me detengo porque es cierto que tengo hacer problemas, pero se supone que es para los alumnos, ¿no? Me detengo para cualquier duda que puedas tener. Espero las participaciones. En todo caso, luego de 2 minutos, daré un ploteo final de lo que ya esté haciendo, ¿no? O haya hecho.
Bien, de no haber participantes, por favor, yo voy a continuar en forma regular lo que hemos hecho hasta ahora. Voy a ver si hay participaciones. Al parecer no. Puede dejar su pregunta en el chat, pero si no hay participaciones, yo espero unos minutos. Voy a hacer un recuento de los problemas ya hechos a un ritmo de 2 problemas cada minuto. En principio, los problemas domiciliarios. Pregunta uno. Pregunta 2. Estos problemas ya lo hemos hecho, por favor, se ha explicado en detalle a un ritmo de 5 minutos por pregunta. Y también en eso estamos, hemos llegado a esto, la solución del problema 3 domiciliario. Adicionalmente, he resuelto los 3 problemas de clase por default, que son estos. Pregunta uno, de clase, obviamente. Yo lo he hecho de un modo, obviamente el profesor de teoría lo puede hacer de otro modo, pero las claves no pueden variar. Eso sí debe ser una constante, ¿no? La clave es única. También he hecho el problema 2, de clases, ¿sí? Y hasta aquí habíamos llegado el problema 3 de clase. Este. Hasta ahí, por favor. Vamos a concluir la primera hora de clase, la primera hora de sesión con la solución de la pregunta número 4. Primero domiciliaria, obviamente. Esta es la pregunta domiciliaria 4. Primero, solamente el enunciado, que es el siguiente.
un bloque de masa 0,5 kilogramos se empuja contra un resorte horizontal de peso despreciable hasta que el resorte de constante elástica 450 newton por metro se comprime una distancia X, como se muestra en la figura. Cuando se libera, el bloque viaja a lo largo de una superficie horizontal sin fricción hasta que llega al punto B, con una rapidez de 12 metros por segundo. Determine la deformación del resorte X. Ese es el gráfico acoplado, adicionado. Parece que en algunos casos no ha salido correctamente el gráfico o no se ha acoplado el gráfico. Tómense su tiempo para verlo previamente. Y la solución es simple, ¿no? Vamos a la solución. La solución es la siguiente. Obviamente vamos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica entre los puntos A, punto de máxima compresión, y el punto B, cuando ya el bloque ha sido eyectado, ya no tiene contacto con el sistema elástico. Obviamente, de acuerdo al principio de conservación de la energía mecánica en el punto A debe ser igual a la energía mecánica en el punto B. No hay pérdidas por fricción. La energía mecánica en el punto A es solamente la energía potencial elástica que adquiere el resorte o sistema elástico. La energía mecánica en el punto B es solamente la energía cinética. En ese caso ya no está acoplado al resorte y ya no hay energía mecánica elástica. Dando valores, energía potencial elástica, 1/2 K por X al cuadrado, lo igualo con la energía cinética, 1/2 M por V al cuadrado, retiro los 1/2, los elimino y me queda X cuadrado es M entre K por V cuadrado. Si extraigo raíz me queda esa fórmula. X igual V raíz de M entre K. ¿De acuerdo? Doy valores y tengo la respuesta. X igual la velocidad 12 raíz de la masa 1/2 por la constante 450. Dentro de la raíz queda 1 entre 900. 1/2 por 450 es 1 entre 900. La raíz de eso es 1 entre 30. Tendré 12 entre 30 y el resultado es 0,4. La clave a esa pregunta es B, de BB. Cualquier duda que tengas, por favor. Voy a actualizar esto por si acaso hubiese algunos. Yo estoy entrando al chat cada 5 minutos, pero si no hay participantes, concluyo la primera hora con la pregunta 4 de clase. El énfasis son los problemas domiciliarios, pero por default yo también resuelvo o indico, ¿no?, cómo se debe resolver los problemas de clase. Y hemos hecho 1, 2 y 3 de clase, y entonces tiempo para hacer el problema 4, pregunta 4. En principio, solamente el enunciado. Formalmente dice, un joven
desplaza un coche con una niña a bordo sobre una superficie horizontal, ejerciendo una fuerza constante F igual 50 newton, esa fuerza de rojo, que forma un ángulo θ igual 37 grados sobre la horizontal, como muestra la figura. Seguido, si el coche se desplaza con rapidez constante una distancia d igual 40 metros durante 20 segundos, pregunta cuál es la potencia que debe desarrollar el joven contra las fuerzas de rozamiento durante este tiempo. Vamos a la solución. Obviamente, de los datos, yo puedo determinar la rapidez de ese cuerpo. Se mueve con rapidez constante, porque la fuerza aplicada es constante. Bien, para MRU, la velocidad V es igual espacio recorrido D entre el tiempo. Son datos. Recorre 40 metros en 20 segundos, por lo que yo concluyo que la velocidad debe ser 2 metros por segundo. Ahora sí, calculo la potencia, ¿no? La potencia es la fuerza en la horizontal multiplicando escalarmente por la velocidad. Y esto es, la fuerza es 50. Proyectado en la horizontal es 50 por coseno de 37 grados, que es 4/5, por el valor de la velocidad que yo calculé en la primera parte, que es 2. Háganlo con paciencia, y eso es 50 entre 5, 10 por 4 por 2, y eso es 80 watts. Solo esa es la respuesta. Cualquier duda que tengas, por favor, con esto concluyo la primera hora de sesión. Espero su participación, pero en caso de no haber participantes, yo continuaré la segunda hora resolviendo en forma secuencial los problemas que se planteen. He concluido los 4 problemas, tanto domiciliarios como de clase. Lo voy a dejar pasar a un ritmo de un problema cada minuto, por favor. Estoy pasando simplemente los problemas a un ritmo de un problema cada minuto. Ingresas, puedes activar tu micro, me interrumpes en cualquier momento. Si tuvieras dificultades con el micro, puedes dejar la pregunta en el chat. Yo la reviso y la respondo. Obviamente, veo que lo leo, ¿no?
Bien, hemos resuelto este problema. El cuarto problema. Cuarta pregunta propuesta. Estoy ingresando acá cierto tiempo el chat para verificar que hay participaciones, pero obviamente en caso de no haber participaciones, yo debo continuar. Esta es la pregunta uno, pero de clase. Nuevamente, el ritmo es el mismo, 1 minuto por cada pregunta. Si desean hacer alguna revisión de lo que se ha hecho, ¿no? Pregunta 2. Pregunta 3. Estoy pasando los problemas ya resueltos, porque la primera hora he hecho los 4 primeros problemas domiciliarios y también, este es el último, los 4 primeros problemas de clase. Si no hay participantes, continuaré la siguiente hora haciendo los problemas nuevamente en orden correlativo, empezando con el problema 5. Ya he hecho los 4 primeros problemas domiciliarios y de clase. Ok, si no hay participantes, voy a ver, estoy en el chat, no hay participantes, y entonces ahora, luego de hacer los 4 primeros problemas, corresponde hacer una explicación del problema número 5. En principio, solamente el enunciado. Está anotado, ¿no? Solo el enunciado, en 1 minuto. Una cinta transportadora lleva 15 cajas de bebidas por minuto desde un almacén situado en el sótano hasta la planta baja. La cinta transportadora tiene 12 metros de largo y está inclinada 30 grados con respecto al horizontal.
Si se mueve a una velocidad constante, las cajas a transportar ya están colocadas a la misma velocidad que la cinta transportadora. Si cada caja pesa 200 newton, el motor que acciona este mecanismo debe proporcionar una potencia media de, se pide calcular esta potencia media, ¿no? Vamos a la solución. Los datos me dan el número de cajas, lo voy a denotar como M. La altura que asciende en la vertical es 12 metros, tiene la rampa, multiplico por seno de 30 grados, que es un medio, 12 por un medio, 6 metros. Cada bloque asciende 6 metros de altura. Mg, el peso de cada caja es de 200 newton. Y el intervalo de tiempo a considerarse es un minuto o 60 segundos. Bien, por criterio dato, la potencia media, ¿no?, es el trabajo total que se realiza sobre el sistema entre intervalo de tiempo. Para n cajas, ¿no?, n por el trabajo efectuado sobre cada caja entre el intervalo de tiempo. Es decir, la potencia media es igual a n, el peso de cada caja, mg, por la altura que asciende entre intervalo de tiempo. Doy valores, n es 15, m por g es 200, la altura 6 y el intervalo de tiempo 1 minuto o 60 segundos. Se va un 0 y se elimina el 6 del numerador y el denominador me queda 15 por 20 y eso es 300 watts. Joule por segundo es watt. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta a este problema. Resolvemos problemas. En la segunda hora, ya los últimos problemas, obviamente, de preferencia los problemas domiciliarios, he hecho 5 de ellos, pero en la medida de lo posible también voy a enunciar los problemas y resolver, si es posible, ¿no?, los problemas propuestos en clase. Tiempo corresponde hacer problema 5. El enunciado nada más. Un proyectil de masa 100 gramos con una rapidez de 60 metros. Se lanza un proyectil de masa 100 gramos con una rapidez de 60 metros por segundo, con un ángulo de 53 grados sobre la horizontal. Determine la energía cinética al cabo de 4,8 segundos de iniciado el movimiento o de iniciado su movimiento. Relevante, desprecie la resistencia del aire. La solución en directo a este problema es el esquema, por favor, y podemos descomponer la velocidad en una componente en horizontal, de ángulo de 345, obviamente, 36 metros por segundo, la componente de esa velocidad en el eje horizontal, 48 metros por segundo, la componente de la velocidad en la vertical, esos son los valores, y ahora sí, resuelvo el problema, ¿no? Porque obviamente la trayectoria debe ser de tipo parabólica, semana 4. ¿Qué ocurre? En cualquier momento, este móvil
debe tener una velocidad en la horizontal constante. En este eje no hay aceleración aplicada. La velocidad es constante. Si partió con 36 metros por segundo, en cualquier punto de la trayectoria, esa velocidad horizontal se debe mantener constante. No hay problema en eso. Lo único que me falta determinar es la velocidad en la vertical para encontrar la velocidad en ese punto. Bien, determino la rapidez final en el eje vertical. Obviamente es mRV, la velocidad final en la vertical en el eje Y es velocidad inicial menos la aceleración, que es el valor de la gravedad por el tiempo. El dato es que me dan la velocidad inicial, 48, menos la gravedad 10, por el tiempo particularmente me dicen 4,8 segundos. Al calcular, yo determino que la velocidad en la vertical es cero, está en su punto de máxima altura. Y entonces la energía cinética es un medio m, ¿no? V en x cuadrado más V en y al cuadrado, raíz cuadrada de eso, se suma. Pero si solamente hay componentes en el eje horizontal, este es un medio de la masa, coma 1 por componente en horizontal al cuadrado, por 36 al cuadrado. Pueden verificar que 36 al cuadrado es 1296, divido entre 2, 500. Pero cuando yo lo divido entre coma 1, me sale 648 es la división. Lo divido entre coma 1, me queda 64,8 joules. Y esa es la respuesta al problema número 5. Por favor. Sí, espero, porque francamente me falta solamente los problemas de domicilio. Los estoy esperando, pero en todo caso, ¿no? Por favor, si ingresan, simplemente habilitan el micro. De tener dificultades, puede dejar la pregunta en el chat. Voy a esperar unos minutos. Voy a dejar los problemas propuestos a un ritmo de 1 por minuto.
Pregunta 3. Pregunta 4. Finalmente, hasta aquí hemos llegado. Pregunta 5. Insistiendo de 9 participantes, continuaré con el problema número 6, domiciliario. A 9 participantes, resuelvo la pregunta número 6. ¿Qué es esta? En principio, solamente el enunciado, por favor. Listo. En la figura se muestra un niño de masa 40 kilogramos que parte del reposo en el punto A del tobogán y llega al punto B con una rapidez de 10 metros por segundo. Determine el trabajo de la fuerza de fricción que ejerce la superficie del tobogán que está en contacto con el cuerpo del niño. Se muestra esquemáticamente, obviamente, la altura 10 metros. Y en la solución vamos a hacer uso del teorema del trabajo y la energía mecánica, entre los puntos A y B, obviamente. El trabajo hecho por la fricción debe ser la energía mecánica en el punto B menos energía mecánica en el punto A. Aplico eso, ¿no? El trabajo hecho por la fricción en el punto B solo tiene energía cinética. Energía cinética en el punto B
menos en el punto A no tiene velocidad, parte del reposo se considera solamente la energía potencial en el. Doy valores. El trabajo hecho por la fricción debe ser igual. Un medio masa por v al cuadrado menos masa por gravedad por altura. Dando valores, un medio, la masa 40, velocidad 10 al cuadrado, menos masa g por la altura, masa 40 por la gravedad 10 por la altura 10. Resolviendo, ¿no? Esto es la mitad de 40, 20 por 100, 2000. Aquí 40 por 10 por 10, 4000. 2000 menos 4000, obviamente negativo menos 2000. Joule. El trabajo realizado por las fuerzas de fricción es menos 2000 Joule, o simplificado menos 2 kilojoule. La clave a esta pregunta B de BB. Voy a esperar, por favor, un par de minutos para resolver la pregunta 6, pero de clase. Si ingresan, simplemente habiliten su micro. En todo caso, si tuvieran dificultades, dejan su pregunta en el chat. Ok, la continuación natural es hacer la pregunta 6 de clase. En principio, solamente el enunciado. Por favor, si ingresan, simplemente me interrumpen en cualquier momento. No se hagan problemas, yo los escucho. Bien, el enunciado de la pregunta número 6. Dos bloques A y B se mueven en un plano horizontal, en trayectorias paralelas, inicialmente con la misma velocidad, v sub 0. En un instante dado, los bloques pasan por una franja rugosa del plano, esta parte sombreada, de longitud d, hasta la distancia, como muestra la figura. Los coeficientes de fricción entre el plano rugoso y los bloques A y B son mus-A y mus-B respectivamente. Los bloques A y B salen de la franja con velocidades B sub 0 medios y B sub 0 tercios respectivamente. En estas condiciones, la razón mu de A entre mu de B es igual a pregunta, ¿no? Ese es el enunciado. Obviamente, la solución de este problema implica que usemos el teorema del trabajo y la energía. Porque hay un trabajo neto hecho sobre el cuerpo, debido a que varió su energía cinética. El trabajo hecho por el cuerpo o sobre el cuerpo es energía cinética final menos energía cinética inicial. Y se aplica para cada caso. Empecemos la revisión con el bloque A. El trabajo hecho por la fricción sobre el cuerpo A es igual a la variación de su energía cinética. Un medio masa de A
por la velocidad final de A al cuadrado, menos un medio masa de A por la velocidad inicial de A al cuadrado. La fricción es mu por la normal por la distancia para encontrar el trabajo hecho por la fricción. Repito, la fricción es mu por la normal. El trabajo hecho por esa fricción es fricción por la distancia, mu por mg por la distancia. Negativo, porque se pierde trabajo, energía, ¿no? El trabajo es negativo porque se pierde energía cinética. Y obviamente, esto es igual, energía cinética final, un medio masa de A. La velocidad final es V0 medios, elevado al cuadrado, menos un medio masa de A por velocidad inicial al cuadrado. En todos los casos elimino m de A, en todos los términos m de A está presente y tengo acá V0 cuadrado entre 4 menos V0 cuadrado menos 3 cuartos. ¿No? 3 cuartos por un medio menos 3 octavos. Que voy a tener mu sub A es 3 octavos de V0 cuadrado, GD pasa a dividir. Eso una expresión algebraica de mu sub A. Ahora el bloque B. Los mismos procesos. Trabajo hecho por la fricción es igual un medio masa de B por velocidad final de B al cuadrado, menos un medio masa de B por velocidad inicial de B elevado al cuadrado. El trabajo hecho por la fricción es negativo sobre el cuerpo B, ¿eh? Fricción por distancia. La fricción es mu por la normal. Tengo mu por masa de B por la gravedad por la distancia. Debe ser, igual que en el problema anterior, un medio de masa. En este caso, la velocidad se reduce a la tercera parte, V0 entre 3 al cuadrado, menos la energía cinética inicial, obviamente un medio masa por velocidad inicial al cuadrado. Igual que en el caso anterior, m sub b está presente en todos los términos, lo puedo eliminar. V0 tercios al cuadrado es V0 novenos. Menos 9 es menos 8 novenos. Por un medio, menos 4 novenos. Lo que me queda es esto. Mu sub b, cambiando el signo, ¿no? Es igual 4 novenos de V sub 0 al cuadrado entre G por D. G por D que está en el primer miembro pasa a dividir nada. Finalmente tenemos, dividiendo las expresiones, la correlación que me piden. ¿Cuánto vale mu de A entre mu de B? 3 octavos por esa expresión entre 4 novenos por esa expresión. Es evidente una mirada que los términos B sub 0, V sub 0 al cuadrado y entre GD está en el numerador y el denominador se eliminan. El resultado de esto es 3 por 9 entre 8 por 4. Producto de extremos entre producto de medios. Fracciones, ¿no? 3 por 9, 27, 8 por 4, 32. Y ese es el cociente de mu sub A entre mu sub B. La clave a esta pregunta, C de casa. Con eso he Profesor, resuelto. Dígame, señorita, buenas tardes. ¿podría resolver los ejercicios que he mandado en el chat, por favor? A ver, ejercicios también en el chat. Tienes que, a ver, dos partículas A y B se desplazan con MRU en el eje X. Las gráficas muestran sus posiciones en función del tiempo. Si la distancia que los separa en el tiempo t es 110 metros, ya determine el tiempo en segundos que transcurre para que estén separados. ¿Tiene lápiz y papel, señorita? Esto es 110. No le dan la posición de B, Sí, sí ¿no? tengo. Ya. O sea, posición de B. Ya. Y le faltase algo, ¿ah?
Este es un problema de presión, Marcos. Sí, es del examen del ciclo Ah, para ordinario el tiempo 2021. cero, a ver, señorita, cuando el tiempo es cero, la distancia que los separa es 110 metros. ¿Cuánto es la posición inicial de B? No importa que se equivoque, dígame un valor. ¿Cero? Cualquiera. No, no, no. La posición del móvil B está acá, ¿B? Ah, sí, sí. Si está separado Pero 110 metros del bloque A, ¿cuánto es su distancia, su posición inicial? ah, 30. 120. ¿Está claro? Por- Ya. Acá tengo 10, la posición de A. Ujú. B está separado 110 metros. Esta posición es 120. Ya. ¿Sí? Sí, ¿Le sí. quedó claro eso? Ya, pues hay que Sí. encontrar posición de A como función del tiempo, 10 más B de A por T, y también la velocidad de B como función del tiempo. 110, 120, ¿no? Sí, 120 sí. menos 40, 80 entre 10, y entonces 120 menos 4T, creo. Encuentra las posiciones de A como función del tiempo y de B como función del tiempo, lo resta y ya pone 330. No sé si le quedó claro. Ah, o sea, los 330 lo resto también. Los 330, no entiendo. Encuentre primero la posición de A como función del tiempo. Ya. Eso es 10 más 30 entre 10, 3, ¿no? 10 más 3T. TV como función del tiempo. Ujú. Es 120 y aquí es 80 entre 10, 8. 120 menos 8T. ¿Lo hizo con Ah, lápiz y papel? sí, sí. Ya Ya, lo entendí, pero no se preocupe. la No segunda se. me podría explicar también. Sí, ahorita no. Un problema. Avanzo con lo que tengo que hacer y luego le trato de explicar. ¿Sí? Ya, ya, está bien. No se preocupe. Espero que ya quedó la idea clara. Por favor, ya he hecho las 6 primeras preguntas, entonces haré la pregunta número 7, primero domiciliaria y luego de clase. Sí, si hubiera preguntas, me dicen nada más. Yo hago cualquier pregunta, pero en formato, ¿no? Siguiendo. No quiero que luego digan que hay un sesgo. Cada 15 minutos puedo hacer un programa con ella. Pero si es una persona diferente, obviamente, la atiendo en forma automática, ¿no? Cualquier problema que tengas. Bien, luego de la pregunta 6 que ya resolví, voy a hacer la pregunta 7 de domicilio. Es esta. En principio, solamente el enunciado. Un bloque de masa 3 kilogramos es o se suelta desde el punto A, deslizándose por una rampa de un cuarto de circunferencia de radio 2 metros. Cuarto de circunferencia AB de radio 2 metros. Si en este tramo se pierde 10 joules de energía en forma de calor debido a la fuerza de fricción, determine la magnitud de la fuerza normal sobre la esfera al pasar por el punto B. Bien, vamos a servirnos de esta representación. Acá hay un error, por favor. Acá el peso no es 50, es 30. mg es 30, ¿no? Bueno, la teoría básica. Vamos a aplicar el teorema del trabajo y la energía mecánica. Obviamente, el trabajo hecho por las fuerzas de fricción es la energía mecánica en el punto A, mayúsculo obviamente, menos la energía mecánica en el punto B, también mayúsculo. Me dicen que pierde 10 joules, entonces negativo. Menos 10 es un medio de la masa por v al cuadrado menos la masa por la gravedad por el radio. Doy los valores para masa y tengo menos 10 es la mitad de la masa 3 por v cuadrado, menos la masa 3 por la gravedad 10 por el radio 2. Te puedes pasar al otro lado.
te queda menos 10 más 60, te queda 50. 50 por 2, 100. Entre 3, 100 tercios es b al cuadrado. Voy a volver sobre eso, pero ahora lo dejo indicado nada más. Voy a volver sobre eso. Si yo aplico la segunda ley de Newton en el punto B, la suma de fuerzas en dirección radial en ese punto debe ser igual a la fuerza centrípeta. La fuerza mayor es la normal, porque en esa dirección está la aceleración centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta en ese punto es la normal en el punto B menos mg. Acá pongo ya b cuadrado, v cuadrado es 100 tercios. Pueden hacerlo, ¿no? Esto es 300, 660 menos 10, 50. Por 2, 100 entre 3, 100 entre 3. Esto es v cuadrado. ¿Ah? No extraigo la raíz porque no es necesario. Entonces la masa, 3 por v cuadrado, que es 100 tercios, entre el radio, esto es la fuerza centrípeta, masa por rapidez al cuadrado entre el radio, debe ser el valor de la normal en el punto B que me piden, menos mg. 3 por 10, 30. El 3 se va a quedar 100 entre 2, 50. 30 pasa al otro lado. Y me queda la normal en el punto B, 80 newton. La clave para este problema es 80 newton. La normal en el punto B es 80 newton. Me detengo, con eso concluir los problemas de domiciliario. Si tienes alguna pregunta, por favor, cualquier duda que tengan, voy a esperar un minuto si tuvieran alguna duda. Ya roto los 7 problemas domiciliarios. Me falta solamente el séptimo problema de clase y el octavo. Si, por favor, me interrumpen en cualquier momento, no se hagan problemas. Presenta. Ah, ya. Listo. Señorita, ¿está presente? Sí, profesor. Mire, este problema 9 ubique en el origen, ¿no? Tanque. El tanque va a lanzar un proyectil que va a hacer una trayectoria parabólica. La velocidad es 400 metros por segundo, formando 37 grados. Puede encontrar las componentes en la horizontal y en la vertical. ¿De acuerdo? En la horizontal, 37 grados, obviamente, esa velocidad en el eje X, por un tiempo t, te va a dar su alcance, que debe ser exactamente igual a la posición del camión, que está a una distancia t que yo quiero conocer, más 20 por t, porque el camión se mueve a 20 metros por segundo. La posición en la horizontal para este camión es, apúntelo, d más 20 por t. Y esto debe ser igual a la velocidad en el eje X, ¿no? 400 por coseno de 37 por el tiempo t. Con eso lo encuentras rápido, ¿no? Trate de hacerlo. Si no lo hace, por favor, yo lo calculo brevemente. Ya, También profesor. puede, Gracias. también puede calcular las componentes en caso que sea necesario en la vertical, ¿no? El tiempo que tarda el móvil es el tiempo de subida, porque tiene 400 por seno de 37, el tiempo que asciende y el tiempo que desciende.
Con ese t, usted lo aplica, ¿no? Ah, y Y entonces hay yo de tanto coseno como seno de 37 de 400, ¿no? sí, sí, De la los de componente es en la horizontal y en la vertical. En la vertical ah, puede calcular el tiempo de vuelo. ya, Trate de hacerlo. Y con ese ya, tiempo lo aplica a la fórmula, ¿no? Que dice b de x por t debe ser igual distancia que usted busca más 20t, la posición ya, del auto, del camión. ya, profesor. No se Gracias. preocupe. Por favor, cualquier duda me dicen nada más. Yo trataré de resolver sus problemas o explicarles, ¿no? Bien, ya he hecho el problema 6. Faltaba dar una explicación breve a la pregunta 7 de clase, que es esta. Desde la posición A, un niño suelta un bloque de masa 1 kilogramo que se encuentra sujeta a una cuerda ideal inextensible de longitud 1 metro. Cuando el bloque llega a la posición más baja, se rompe la cuerda, colisionando con el resorte de constante elástica K igual 60 newton por metro, que se encuentra fijo a la pared, tal como se muestra en la figura. Determine la máxima deformación del resorte si el coeficiente de fricción entre el bloque y el suelo es 0,5, un medio, ¿no? En el esquema se muestra lo que se quiere pedir. Obviamente, la solución tiene que ver con cuánto se comprime este sistema elástico para que su velocidad final, la velocidad final de ese cuerpo que viene con una energía cinética, sea cero. Se comprime una distancia que, como no conozco, lo designo por X. Ahora sí, aplico el principio de conservación de la energía entre los puntos A y C. El trabajo hecho por la fuerza de fricción en ese pequeño tramo, porque entre A y B no hay fricción, es igual a la energía cinética final en el punto C menos la energía en el punto A, ¿no? Energía en el punto C es energía potencial elástica. Bien, el trabajo hecho por la fuerza de fricción es fricción por distancia, por X. La fricción es mu por la normal mg. Esta es la fricción. De los primeros tres productos es la fricción por la distancia X. Me da el trabajo hecho por la fricción. La energía en el punto C es solamente la energía potencial elástica, un medio K por X al cuadrado, menos la energía en el punto A. En el punto A solamente tiene energía potencial, ¿no? mg por h. Obviamente, dando valores, mu es un medio, la masa 1, la gravedad 10 por X. Es igual a un medio de K, me dan datos 60 por X al cuadrado. Menos la masa 1, gravedad 10 y la altura, porque esto es 60 grados, es un medio, ¿no? Un medio hacia arriba y un medio hacia abajo. La altura es 0,5. Multiplica, por favor, 0,5 por 10, 5. 5x pasa al otro lado como positivo. La mitad de 60, 30x cuadrado más 5x y esto es menos 5. Quinta todos los términos, me queda 6x cuadrado más x menos 1 igual a 0. Puedes hacerlo con paciencia. Por favor, de paso que desarrollas tus destrezas y habilidades operativas. La solución tiene que ver con las raíces de este polinomio, el método del aspa. Dos números cuyo producto sea 6x cuadrado, 2x por 3x, cuyo producto sea menos 1, 1 y menos 1. Además, los términos cruzados me deben dar más x. Esto, ¿no? 2x por menos 1, menos 2x. 3x por 1, 3x. Al restar tengo x. Las raíces serán entonces 2x más 1 y 3x menos 1.
hay dos soluciones. 3x menos 1 es 0, entonces x es igual a 1/3. 2x más 1, 0, entonces x es menos 1/2. Por favor, se supone que estos temas tú ya tienes una idea previa de cómo hacerlo y cómo determinar las raíces de este polinomio. Si no lo puedes hacer, trata de hacerlo con paciencia, por favor. ¿Sí? Porque el método del ASPA ya es un concepto netamente algebraico. Netamente algebraico. Adicionalmente, cualquier método que uses que sea diferente que está planteado en este slide es válido si llegas a la misma solución. Porque hay diferentes procesos para hacerlo. ¿No? Pero la respuesta, el Pérez con énfasis, no puede cambiar. Cualquier método que uses, la respuesta no debe variar. A mí me gusta decir MGH, la energía aquí, debe ser igual. La energía potencial elástica en este punto más el trabajo hecho por la fricción. Y es totalmente válido. Es lo mismo cambiando signo, ¿no? MGH es igual. Energía potencial elástica y esto pasa al otro lado. La energía se conserva. La energía inicial debe ser igual a la energía final. Donde, obviamente, ya no hay solamente energía potencial elástica, sino parte de la energía se ha consumido en forma de fricción al tener un desplazamiento X. Repito, cualquiera que sea el proceso que uses, la respuesta no puede variar. ¿Sí? Bien, he resuelto todos los problemas. Me falta solamente la pregunta 8. En un minuto, esta es la pregunta 8. Solamente el enunciado. Listo. De clase, ¿ah? Esta pregunta es de clase, el profesor de teoría lo debe hacer. Yo estoy dando indicaciones, nada más. No quiero complicarme la vida con la labor de los colegas. Ellos pueden hacer con otros métodos, pero yo te doy el criterio básico y la clave. La clave no puede cambiar, por favor. Eso sí, no, la respuesta no puede variar. Bien, la solución a la pregunta 8, el enunciado en un minuto. Un bloque de masa m igual 250 gramos se suelta desde el punto a una altura h de A igual 2 metros, desplazándose por la rampa lisa hasta el punto B, para llegar de A a B sin fricción. Luego continúa su movimiento sobre la superficie horizontal rugosa, mu sub c es 0,25, deteniéndose en el punto C. Determine la distancia entre los puntos B y C. Considere el valor de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Ese es el enunciado formal de la pregunta. ¿De acuerdo? Vayamos a la solución. Obviamente un análisis directo me dice que entre A y B no hay pérdida de energía, ¿no? La pérdida de energía viene entre los puntos B y C que está ensombreado. Al final, el móvil se detiene, es decir, entre B y C pierde toda su energía mecánica. En el punto C, la velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque el móvil se detiene, deteniéndose en el punto C, dice. Bien, el trabajo de la fuerza de rozamiento entre los puntos A y C, en general, ¿no? Entre A y B no hay fricción, pero entre B y C sí. El trabajo de la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza de fricción debe ser igual a la energía cinética final. La energía final en el punto C menos energía inicial en el punto A. La energía en el punto C
No tiene energía cinética, no tiene energía potencial, cero, ¿no? Pero en el punto A sí tiene energía, es mg por HDA, ¿sí? El trabajo hecho por la fuerza de fricción es la fricción, que es mu por la normal, mu sub c, mu cinético por mg, por la normal, por la distancia. Si estos conceptos lo involucro, tengo menos la fricción, menos el trabajo hecho por la fricción, menos mu cinético por mg por d, debe ser igual menos mg por HDA. Es evidente que mg está presente en todos los términos, en los dos términos de la ecuación, yo lo puedo eliminar. También el signo, ¿y qué me queda? Simplemente la distancia de, esta distancia debe ser altura de A entre mu cinético. Mg se elimina. Dando valores, la altura es 2 metros, mu cinético un cuarto, 2 entre un cuarto, 8. La distancia que recorre el cuerpo en ese trayecto BC debe ser 8 metros. La clave, respuesta a este problema, E de enano. Voy a pasar los problemas domiciliarios a un ritmo de 1 por minuto para alguno que no haya estado presente. Si desean hacer una captura de pantalla, el ritmo es un problema cada minuto. Si tienes preguntas, por favor, puedes activar el micro o puedes dejar la pregunta en el chat. Pregunta 1, pregunta 2, la solución directa, ¿no? Voy pasando, por favor, a un ritmo de un problema cada minuto. Y todos pueden hacer las copias, captura de pantalla que desees. Esta práctica no está tan elaborada. De todas maneras, pregunta 3. Trabajo hecho por una fuerza variable. El área bajo la gráfica. Pregunta 4. En algunos casos no se presentaba el grafo. Ahí lo tienen, por si acaso.
Me voy a ir a la pregunta 5. Un minuto. Pregunta 6. Pregunta si empiecen, por favor. Bien, termino con la pregunta 7. Si hubiesen alguna pregunta, lo pueden dejar en el chat. Oh, ¿cuál es el teléfono? Tú me dijiste la una, es que lo que dices y después cambias. No puede ser. Termino con la pregunta 7. Esas son las preguntas planteadas esta semana. Ok, me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Espero un minuto y luego tengo que hacer. ¿Sí? Profesor, 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 Ok, jóvenes, muchas gracias por participar. Nos vemos. Hasta luego.